Las pequeñas manos temblorosas de una niña de 7 años estaban recogiendo migas de pan del suelo de mármol cuando, de repente, se encendieron las luces del piso 20. Lucía Morales se quedó paralizada, el corazón le martilleaba en el pecho con tanta fuerza que pensó que podía oírse en todo el edificio. Las luces fluorescentes del lujoso despacho zaragozano iluminaron cada rincón de la sala de reuniones, revelando su diminuta figura arrodillada sobre el suelo brillante. Llevaba un jersey rojo demasiado grande, remendado en los codos, y unos vaqueros desteñidos que su madre había comprado en el mercadillo de segunda mano 3 años atrás. Sus zapatillas deportivas, ya más grises que blancas, tenían los cordones rotos y anudados varias veces. ¿Quién eres tú? La voz masculina resonó en la sala vacía, profunda y sorprendida, aunque todavía no enfadada. Lucía alzó lentamente la mirada. Frente a ella, en el marco de la puerta de cristal, había un hombre alto, de unos 40 y tantos años, vestido con un traje azul oscuro impecable que probablemente costaba más de lo que su madre ganaba en 6 meses. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás. Las gafas de montura fina reflejaban las luces de la oficina y su expresión mostraba esa mezcla de shock y confusión de quien no esperaba en absoluto encontrar a una niña en su despacho a las 9 de la noche. Javier Ortega, director general de Ortega Consultores Financieros, había olvidado unos documentos importantes y había regresado a la oficina tras una cena de trabajo. Lo último que esperaba era encontrar a una niña limpiando el suelo de su sala de reuniones. Yo lo siento, señor, balbuceó Lucía con una voz pequeña y asustada. Sus mejillas se enrojecieron mientras intentaba desesperadamente esconder algo detrás de la espalda. No estaba robando nada, lo juro. Solo estaba limpiando. Javier entró despacio en la estancia. Sus zapatos de cuero brillante resonaron sobre el mármol. Fuera, tras los ventanales panorámicos, Zaragoza brillaba en la noche otoñal. A lo lejos relucían las luces de la Basílica del Pilar, y el tráfico de la ciudad creaba un murmullo amortiguado a 20 pisos de altura. ¿Limpiando?, repitió Javier frunciendo el ceño. ¿A las 9 de la noche una niña? ¿Cómo has entrado aquí? Lucía bajó la mirada hacia sus zapatillas gastadas. Las lágrimas empezaron a brillar en sus ojos azules, pero las contuvo con toda la dignidad que una niña de 7 años podía reunir. La señora de la limpieza, doña Carmen López. Es la abuela de mi amiga Paula Sánchez, explicó con voz temblorosa. A veces me deja entrar con ella cuando limpia las oficinas por la noche. Yo la ayudo y ella me da un poco de comida. Javier sintió algo apretársele en el pecho. Dio un paso más, fijándose ahora en detalles que se le habían escapado en la sorpresa inicial. Las mejillas de la niña estaban demasiado hundidas, los pómulos sobresalían de forma antinatural. El jersey rojo, aunque demasiado grande, no lograba ocultar lo frágil que era y, detrás de su espalda, ahora claramente visible, apretaba algo contra el cuerpo. ¿Qué tienes detrás de la espalda, pequeña?, preguntó Javier intentando suavizar la voz. Lucía dudó, sus labios temblaron. Luego, lentamente, llevó las manos al frente. En la palma tenía 3 migas de pan, algunas aún pegadas a su dedo índice, y un pequeño trozo de queso aplastado que alguien había dejado sobre la mesa de la reunión. Yo no estaba robando, dijo deprisa. Estaban en 2 o 3 veces por semana, admitió al final, cuando la señora Carmen viene a limpiar. Es muy amable, sabe lo de mi mamá y a veces me da parte de su almuerzo. Pero no quiero que ella sepa que recojo comida del suelo. Se sentiría culpable. ¿Y tú limpias de verdad, no solo esperas la comida? Por primera vez, un destello de orgullo cruzó los ojos de Lucía. Trabajo, dijo con más firmeza. Limpio los suelos, vacío las papeleras, limpio los cristales. La señora Carmen tiene 62 años y le duelen las rodillas. Yo soy pequeña, pero puedo ayudar. No soy una ladrona, señor. Yo trabajo por lo que como. Javier volvió a sentir esa opresión en el pecho.
7 años. Aquella niña tenía 7 años y hablaba de trabajar por su comida como si fuera lo más natural del mundo. ¿Cómo te llamas completo?, preguntó. Lucía Morales, señor. Bien, Lucía Morales. Yo soy Javier Ortega y este es mi despacho. ¿Pero sabes una cosa? En este momento no me importa quién sea el dueño de qué. Solo me importa que seas una niña con hambre, y eso no está bien. En absoluto. Se puso en pie y se dirigió a su escritorio. Abrió el cajón y sacó la cartera. Lucía lo miraba con los ojos muy abiertos, confundida y asustada al mismo tiempo. Señor, yo no quiero caridad, dijo con voz pequeña pero firme. Mamá siempre dice que debemos mantener nuestra dignidad. Dice que si trabajamos duro, las cosas mejorarán. Javier se detuvo, impactado por la sabiduría de aquellas palabras. Guardó la cartera de nuevo en el cajón y pensó un momento. Tienes razón, dijo al fin. La dignidad es importante. Tu madre es una mujer sabia por enseñártelo. Pero tengo un problema aquí en la oficina. Lucía inclinó la cabeza, curiosa. ¿Un problema, señor? Sí. Verás, tengo unas plantas en mi despacho privado. Javier improvisó, pero mientras hablaba la idea iba tomando forma. Nadie las cuida como debería. Siempre he pensado que esta planta necesitaría a alguien que la mantuviera especial. No solo limpia, sino cuidada. Las plantas regadas, los libros ordenados, pequeñas cosas que marcan la diferencia. ¿De verdad? Lucía parecía escéptica, pero esperanzada. ¿De verdad? Estaba pensando que necesitaría a alguien joven, atento a los detalles, alguien que vea las cosas que los adultos a menudo no notan. Un asistente junior. Los ojos de Lucía se iluminaron. ¿Como un trabajo de verdad? Como un trabajo de verdad, confirmó Javier, con una compensación justa. Digamos 300 euros al mes y, por supuesto, como parte del acuerdo, una comida completa cada vez que vengas. No migas del suelo, Lucía, una comida de verdad. Lucía se quedó con la boca abierta. 300 euros eran más de lo que su madre ganaba en una semana en la lavandería. Pero yo solo soy una niña. ¿Qué puedo hacer que valga tanto? Javier volvió a arrodillarse, mirándola directamente a los ojos. ¿Puedes enseñarme algo que olvidé hace mucho tiempo?, dijo. Y mientras pronunciaba esas palabras, se dio cuenta de que eran ciertas. Puedes enseñarme que las cosas más simples tienen valor, que la dignidad no tiene precio, que trabajar por lo que uno tiene es importante, no importa lo pequeño que sea el trabajo. Una lágrima resbaló por la mejilla de Lucía, pero esta vez era diferente. No era vergüenza ni miedo, era esperanza y gratitud. Gracias, señor, susurró. Muchas gracias. Javier sonrió, una sonrisa verdadera que no había mostrado en años. Solo hay una condición, añadió. El rostro de Lucía se puso serio. Tienes que seguir yendo a la escuela, tienes que estudiar, y si tus notas bajan, tendremos que hablarlo juntos. Este es tu trabajo más importante, Lucía. La escuela. Lo demás viene después. ¿De acuerdo? Sí, señor, Lucía asintió con energía. Lo prometo. Bien. Ahora hay un problema inmediato. Javier miró el reloj. Son casi las 10 de la noche. Tienes hambre ahora, y no hay manera de que te deje comer migas. Hay un mesón aquí cerca, el mesón El Abuelo Antonio. ¿Qué te parece si vamos ahora? Un plato caliente, un poco de pan recién hecho y podemos llevar algo para tu madre. Los ojos de Lucía volvieron a llenarse de lágrimas. ¿Puedo? ¿De verdad puedo? De verdad. Y luego te acompaño a casa. Quiero hablar con tu madre y explicarle lo del trabajo. Vale.
Lucía asintió tan fuerte que su pelo rubio rebotó alrededor de su cara. Por primera vez desde que Javier la había encontrado, sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero cargada de toda la esperanza del mundo. Mientras salían de la oficina, Javier lanzó una última mirada a la sala de reuniones. Al día siguiente, en esa misma sala, hablaría de fusiones millonarias y estrategias de inversión, pero esa noche había descubierto algo mucho más valioso. Había descubierto que en una ciudad de millones de personas había historias que merecían ser escuchadas. Había niños con hambre, madres que trabajaban hasta el agotamiento, una desigualdad tan profunda que una niña de 7 años recogía migas para sobrevivir. Pero esa noche, algo había cambiado para los dos. La campanilla del mesón el abuelo Antonio tintineó cuando Javier empujó la puerta de madera oscura, manteniéndola abierta para Lucía. El olor a comida casera, a guiso recién hecho y pan caliente envolvió a la niña como un abrazo. Sus fosas nasales se dilataron ligeramente al respirar ese aroma que probablemente no había sentido desde hacía meses, quizá años. Javier. Tronó una voz desde la cocina abierta. Un hombre robusto, de unos 60 años, con el pelo blanco y un delantal manchado de salsa, apareció sonriendo ampliamente. No te esperaba esta noche. Ya habrás cenado en el restaurante Aragonia, ¿no? Hola, Antonio, saludó Javier a su viejo amigo. Se conocían desde la universidad, cuando Javier era solo un estudiante sin un duro que soñaba con conquistar el mundo de las finanzas y Antonio ya ayudaba a su padre en ese mismo mesón. Sí, he cenado, pero tengo a alguien especial que necesita una buena comida. Antonio bajó la mirada y vio a Lucía. La niña se había colocado ligeramente detrás de Javier, no del todo escondida, pero claramente intimidada por el ambiente. Sus pequeñas manos apretaban el borde de su jersey rojo. ¿Y quién es esta preciosidad?, preguntó Antonio, y algo en su tono se suavizó de inmediato. Había criado a 3 hijas, ahora adultas, y reconocía esa mirada en los ojos de Lucía. Hambre. No solo de comida. Soy Lucía, señor, respondió la niña con voz pequeña pero educada. Lucía, qué nombre tan bonito, dijo Antonio, agachándose un poco para quedar a su altura. ¿Sabes qué? Esta noche he hecho un guiso especial, de esos que preparo solo cuando estoy de muy buen humor. ¿Te apetece probarlo? Los ojos de Lucía se iluminaron, pero miró a Javier como pidiendo permiso. Pide lo que quieras, Lucía, dijo Javier con suavidad. Esta noche eres mi invitada. Antonio los condujo hasta una mesa en un rincón, más apartada y acogedora. El mesón estaba casi vacío a esa hora tardía, solo otra pareja mayor sentada al otro lado de la sala, sumida en una conversación íntima. Aquí no hace falta carta, dijo Antonio frotándose las manos. La gente viene por lo que yo decido cocinar ese día. Un buen plato para la señorita Lucía. ¿Y para ti, Javier? Solo un café, gracias. ¿Un café? Antonio alzó una ceja. ¿Seguro? Seguro, respondió Javier. Gracias. Antonio asintió, comprendiendo que había algo más en aquella visita. Se volvió hacia Lucía. ¿Y para beber, cariño? ¿Zumo de naranja, refresco, zumo de fruta? Lucía bajó la mirada a la mesa. Agua está bien, señor. ¿Agua? Antonio fingió estar escandalizado. ¿Agua? No, no una princesa como tú se merece algo especial. ¿Qué te parece un zumo de naranja natural? Lo he hecho yo mismo esta mañana, con naranjas de verdad. Lucía miró de nuevo a Javier, insegura. Está bien, Lucía, dijo Javier. ¿De verdad? Entonces, sí, gracias, susurró Lucía, y una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Antonio desapareció en la cocina y Javier observó a Lucía mientras la niña miraba a su alrededor. Las paredes estaban decoradas con viejas fotografías en blanco y negro de Zaragoza,
escenas de la vida cotidiana de los años 50 y 60, mesas de madera maciza, manteles de cuadros rojos y blancos, velas en botellas de vino vacías. Era rústico, acogedor, auténtico. «Es muy bonito aquí», dijo Lucía en voz baja. «Vengo desde que era estudiante universitario», contó Javier. «En aquella época solo podía permitirme un plato caliente a la semana, pero Antonio siempre me ponía el doble de ración y fingía no darse cuenta». Lucía lo miró con sorpresa. Él también había sido pobre. Javier asintió despacio. «No como tú, Lucía, pero sí, he pasado días difíciles. Mi padre era obrero en una fábrica en Utebo. Mi madre era costurera. Trabajaron durísimo para que yo pudiera ir a la universidad. Conseguí becas, trabajé de noche lavando platos, hice de todo para licenciarme, y luego me hice rico». Hizo una pausa. No fue inmediato. Fueron años de sacrificios, errores, esfuerzo, pero al final construí mi empresa. ¿Y sabes qué, Lucía? En todos esos años olvidé de dónde venía. Olvidé lo que era tener hambre, preocuparse por pagar el alquiler, sentirse invisible. «Usted no es invisible, señor», dijo Lucía con suavidad. «Usted es importante». «Y tú también eres importante, Lucía», respondió Javier, «más de lo que puedas imaginar». Antonio regresó con una bandeja y dejó delante de Lucía un vaso alto de zumo de naranja natural, con hielo y una rodaja de naranja en el borde. El vaso estaba cubierto de gotas de condensación. Luego colocó una cesta de pan caliente, recién hecho, acompañada de aceite de oliva y mantequilla. «El guiso sale en 5 minutos», dijo Antonio. «Mientras tanto, come un poco de pan, Lucía, está recién hecho». Lucía miró el pan como si fuera de oro. Sus manos se movieron despacio, casi con reverencia, al coger un trozo. Lo acercó a la nariz e inhaló profundamente, con los ojos cerrados. Cuando dio el primer bocado, un pequeño sonido de puro placer escapó de su garganta. Javier volvió a sentir esa opresión en el pecho. Observaba a aquella niña que encontraba una alegría tan profunda en un simple trozo de pan y se dio cuenta de lo desconectado que había estado de la realidad, de lo lejos que estaba de entender lo que significaba luchar por sobrevivir. «¿Está bueno?», preguntó, aunque la respuesta era evidente. Lucía asintió con fuerza, las mejillas llenas de pan, y se cubrió la boca con la mano, avergonzada. «Perdón», dijo después de tragar. «Mamá dice que debo comer despacio y con educación». «Tu madre tiene razón», dijo Javier con dulzura, «pero esta noche come como quieras, no hay prisa». Lucía dio otro bocado, esta vez más despacio, saboreando cada pedazo. Bebió un sorbo de zumo y volvió a cerrar los ojos un instante. «Es lo más rico que he bebido nunca», dijo con absoluta sinceridad. 5 minutos después, Antonio salió de la cocina con un plato humeante de guiso. La ración era generosa. El aroma llenó de inmediato el espacio alrededor de la mesa. «Aquí tienes, princesa», dijo Antonio dejando el plato frente a Lucía con un gesto teatral. «Mi guiso especial, hecho con cariño y la receta de mi abuela». «Gracias, señor», susurró Lucía, con los ojos fijos en el plato. «De nada, cariño. Y si quieres repetir, dime». «He hecho suficiente para alimentar a un ejército». Cuando Antonio se alejó, Lucía se quedó inmóvil un momento, simplemente mirando la comida. Una lágrima le resbaló por la mejilla. «Lucía», Javier se inclinó hacia adelante, preocupado. «¿Qué pasa?» Es demasiado bonito», dijo ella con la voz temblorosa. «No sé si puedo comerlo. Parece un desperdicio. Debería llevarlo a casa para mamá. Ella no ha comido nada hoy, estoy segura». Javier sintió que el corazón se le rompía de nuevo. Aquella niña, hambrienta desde hacía horas, quería llevar su comida a su madre en lugar de comérsela a ella. «Lucía, escúchame»,
dijo con voz firme pero amable. Te vas a comer este guiso ahora, todo. Y antes de irnos a casa le pediremos a Antonio que prepare una comida completa para tu madre, caliente y abundante. ¿De verdad? Los ojos de Lucía se iluminaron. ¿De verdad? De verdad. Ahora come. A tu madre le gustaría que comieras. Lucía asintió y tomó el tenedor con la mano ligeramente temblorosa. El primer bocado entró en su boca y Javier vio el instante exacto en que el sabor la golpeó. Su rostro se transformó, los ojos se cerraron y una sonrisa pura, genuina, infantil apareció en sus labios. Durante los siguientes 10 minutos, Javier observó a Lucía comer. Al principio despacio, saboreando cada bocado, luego más rápido, a medida que el hambre reprimida se imponía. Se terminó el plato entero, hasta el último bocado, y cuando dejó el tenedor parecía una niña completamente distinta. Sus mejillas tenían más color, sus ojos brillaban más y parecía llena de energía. Ha sido maravilloso, dijo limpiándose las comisuras de la boca con la servilleta. Gracias, señor, muchas gracias. De nada, Lucía. ¿Sigues teniendo hambre? ¿Quieres un postre? Antonio hace uno muy bueno. Los ojos de Lucía se abrieron de nuevo, pero esta vez negó con la cabeza. No, gracias. Estoy llena, de verdad llena. No me sentía así desde hace mucho tiempo. Javier llamó a Antonio, que se acercó a la mesa con una sonrisa cómplice. ¿Todo bien? Perfecto, dijo Javier. Antonio, ¿podrías preparar una comida para llevar, algo contundente, para la madre de Lucía? Claro, asintió Antonio. Luego miró a Lucía con unos ojos que habían visto demasiado de la vida como para no entender. ¿Y por qué no se lo dices? Porque se sentiría muy mal, explicó Lucía, con las lágrimas regresando a sus ojos. Trabaja tanto, señor, tanto, y si supiera que vengo a buscar comida, sentiría que ha fracasado. Pero ella no ha fracasado. Es la mejor madre del mundo. Solo que las cosas son difíciles. Javier asintió despacio. Lo entiendo, pero esta noche tenemos que decirle la verdad. No necesariamente como te encontré, sino lo del nuevo acuerdo, lo de tu trabajo. ¿De acuerdo? Lucía lo pensó un momento y luego asintió. De acuerdo. 20 minutos después, Javier conducía su Audi A6 negro por las calles de Zaragoza, en dirección al barrio Oliver. Lucía iba sentada en el asiento trasero, abrazando contra el pecho una gran bolsa llena de recipientes con comida. El olor llenaba el coche, y de vez en cuando, Javier la veía por el retrovisor, aún incrédula por todo lo que estaba pasando. Zaragoza fue cambiando a medida que se alejaban del centro. Los edificios modernos y las zonas comerciales dejaron paso a construcciones más antiguas y grises. Las calles se volvieron más estrechas y menos iluminadas. Los comercios estaban cerrados, con persianas metálicas, algunas cubiertas de grafitis. Es ahí, dijo Lucía en voz baja al girar por la calle Pedro Saputo. El tercer edificio a la izquierda. Javier aparcó frente a un bloque de 7 plantas, construido probablemente en los años 60. El yeso de la fachada se desprendía en algunos puntos. Las ventanas eran de tamaños distintos, algunas sustituidas con el paso de los años. Una luz tenue iluminaba la entrada. Vivimos en el 4º piso, dijo Lucía. El ascensor no funciona desde hace 2 meses. Subieron por las escaleras. El olor a comida mezclado con humedad y vida cotidiana impregnaba el hueco de la escalera. Los escalones de mármol estaban desgastados en el centro por décadas de pasos, en las paredes había números de teléfono y palabras escritas a mano. En el 4º piso, Lucía se detuvo frente a una puerta azul descolorida, con el número 47 de latón torcido. ¿Todo bien?, preguntó Javier. Lucía asintió y llamó 3 veces. Mamá, soy yo.
Se oyeron pasos rápidos desde dentro y la puerta se abrió. Apareció una mujer de unos 30 y tantos años, con el pelo rubio recogido en una coleta desordenada. Llevaba pantalones de trabajo grises y una camiseta sencilla. Sus ojos azules, iguales a los de Lucía, estaban cansados, pero se iluminaron al ver a su hija. Lucía, gracias a Dios, estabas, se detuvo al notar a Javier. Su rostro pasó de la alegría a la confusión y luego a la preocupación en un instante. ¿Quién es usted? Mamá, está todo bien, dijo Lucía rápidamente. Él es el señor Ortega. Es amable. Me ha dado un trabajo. ¿Un trabajo? La mujer miró a Javier con una desconfianza comprensible, colocándose instintivamente entre él y Lucía. ¿Qué está pasando? ¿Quién es usted realmente? Javier dio un paso atrás, manteniendo las manos visibles, comprendiendo perfectamente la reacción. Una madre soltera que encontraba a su hija con un desconocido rico tenía todo el derecho a ser cautelosa. Señora Morales, me llamo Javier Ortega. Entiendo que esta situación parezca extraña, pero puedo explicárselo todo. ¿Podemos hablar? La madre de Lucía los miró a ambos. Sus ojos iban de Javier a Lucía, evaluando el peligro. Luego vio la bolsa de comida en las manos de su hija, el olor que salía de ella, y algo en su expresión se suavizó ligeramente. Entren, dijo por fin, dando un paso atrás, pero dejó la puerta abierta. El piso era pequeño, una sola estancia que hacía de salón y dormitorio, con una cocina diminuta en un rincón y una puerta que probablemente daba al baño. Las paredes eran blancas pero desvaídas, con algunas manchas de humedad. Un sofá-cama viejo pero limpio ocupaba gran parte del espacio. En una esquina, una pequeña mesa estaba cubierta de libros escolares de Lucía. No había televisión, solo una radio en el alféizar de la ventana. Pero lo que más llamó la atención de Javier fue lo limpio que estaba todo. A pesar de la pobreza evidente, cada superficie brillaba, cada objeto estaba en su sitio. Había dignidad en aquella pobreza, igual que Lucía había mostrado. La madre de Lucía cruzó entonces los brazos, aún a la defensiva. ¿Qué significa esta historia de un trabajo? Lucía tiene 7 años. Javier respiró hondo. Señora Morales, esta noche encontré a su hija en mi oficina. Al decirlo, vio cómo el color desaparecía del rostro de la mujer. María Morales se agarró al borde de la mesa de la cocina, los nudillos se le pusieron blancos. Sus ojos azules, tan parecidos a los de Lucía, se llenaron de pánico, vergüenza y miedo en rápida sucesión. ¿Qué? ¿Qué ha hecho Lucía? Preguntó, casi en un susurro. Se volvió hacia su hija, que aún sujetaba la bolsa de comida. Lucía, ¿qué has hecho? Mamá, yo, empezó Lucía, con las lágrimas ya deslizándose por sus mejillas. Javier levantó una mano con suavidad. Por favor, señora Morales, su hija no ha hecho nada malo. Nada en absoluto. Al contrario, me ha enseñado algo que había olvidado. María lo miró con confusión y desconfianza. No lo entiendo. Dice que la encontró en su oficina y ahora está aquí con comida cara, su rostro se crispó. Dios mío, ¿qué pensará de nosotros? ¿Que somos ladrones, desesperados? Creo que son supervivientes, dijo Javier con sencillez, y creo que su hija es la niña más valiente y digna que he conocido. María parpadeó, sorprendida por aquella respuesta lentamente, como si las piernas ya no la sostuvieran. María Morales se sentó en una de las 2 sillas inestables de la mesa de la cocina. Cuénteme qué ha pasado, dijo por fin. Toda la verdad. Javier se sentó también, mientras Lucía permanecía de pie junto a la puerta, aún insegura. Con calma y respeto, Javier contó cómo había regresado a la oficina por unos documentos olvidados, cómo había encontrado a Lucía limpiando migas del suelo, el trozo de queso aplastado en sus manos, y sus palabras, solo tengo hambre. Con cada detalle,
veía cambiar el rostro de María. Primero una vergüenza profunda, luego dolor, y después algo que se parecía a la desesperación. Cuando Javier terminó, la mujer tenía la cabeza entre las manos, los hombros temblando en silencio. No lo sabía, susurró María. No sabía que iba allí. Pensaba que estaba con su amiga Paula, haciendo los deberes, viendo dibujos, su voz se quebró. Dios mío, mi hija buscaba comida en los suelos y yo no lo sabía. Mamá, no. Lucía corrió hacia ella, dejando caer la bolsa sobre la mesa. No es culpa tuya. Trabajas tanto. Haces todo lo que puedes. No es suficiente. María alzó la mirada, las lágrimas recorriéndole el rostro. Si fuera suficiente, no habrías estado allí. No habrías, no logró terminar la frase. Javier sintió el peso de aquella escena. Aquello no era solo pobreza, era el amor de una madre que se sentía insuficiente, la culpa de no poder proveer, la vergüenza de verse expuesta en su vulnerabilidad más profunda. Señora Morales, dijo Javier, con voz firme pero amable, ¿puedo decirle lo que he visto esta noche? María lo miró a través de las lágrimas, esperando. He visto a una niña de 7 años que, a pesar del hambre, se negó a aceptar caridad. Me dijo que su madre le había enseñado a mantener la dignidad, a trabajar por lo que se tiene. He visto a una niña que quería llevarse su comida a casa para su madre en lugar de comérsela ella misma, porque sabía que usted no había comido. Hizo una pausa. Y ahora veo a una madre que ha criado a esa niña. Una madre que trabaja en 2 empleos, que mantiene este piso limpio y digno a pesar de todo, y que ha enseñado a su hija valores que muchos ricos no conocen. María se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué está aquí? Porque quiero ofrecerle algo y quiero que entienda que no es caridad. Es un trabajo real para Lucía, con condiciones reales. ¿Un trabajo? María negó con la cabeza. Tiene 7 años. Lo sé, respondió Javier. Y por eso será un trabajo ligero, adecuado para su edad, y solo si usted, como su madre, está de acuerdo. Javier se inclinó hacia adelante. Mi oficina necesita a alguien que cuide las plantas, que mantenga organizados algunos documentos. Pequeñas tareas que un adulto encontraría tediosas, pero que una niña atenta puede hacer bien. 2 veces por semana después de la escuela, 2 horas como máximo. ¿Y el sueldo? Preguntó María, aún desconfiada. 300 euros al mes, más una comida completa cada vez que venga. María guardó silencio durante un largo momento. Sus ojos iban de Javier a Lucía, calculando, evaluando, buscando el engaño que debía de haber, porque su hija me ha enseñado algo esta noche, respondió con honestidad. Me ha recordado de dónde vengo, quién era antes de convertirme en esto, hizo un gesto hacia su traje caro. Yo también vengo de una familia obrera. Yo también he pasado hambre, aunque no como ustedes. He ganado millones, pero perdí algo por el camino, la humanidad. ¿Y cree que contratarnos se la devolverá? Había cierta aspereza en la voz de María, una defensa del orgullo herido. No, Javier negó con la cabeza. Creo que trabajar con Lucía puede recordarme que es importante, y creo que este acuerdo puede ayudarles sin quitarles la dignidad. No es caridad, señora Morales. Es un contrato. Lucía trabaja. Lucía cobra. Así de simple. María miró a su hija. Lucía la miró de vuelta, con los ojos grandes y llenos de esperanza. ¿Qué opinas, cariño? Preguntó María con dulzura. ¿Quieres hacerlo? Lucía asintió con energía. Quiero ayudar, mamá. Quiero trabajar. Y el señor Ortega es amable, de verdad. María respiró hondo y volvió a mirar a Javier. Tengo condiciones. Dígalas. Lucía debe mantener buenas notas. Si bajan,
el trabajo se termina. Estoy completamente de acuerdo, dijo Javier. De hecho, era exactamente mi condición. Lucía nunca trabajará más de 2 horas. Nunca. Y no se le asignarán tareas pesadas ni inapropiadas para una niña. Yo mismo lo garantizaré personalmente. Y si en cualquier momento usted o alguien de mi oficina hace sentir incómoda a mi hija, de cualquier manera, el acuerdo se termina de inmediato, sin aviso ni discusión. Javier asintió. Es su derecho y el de Lucía. María estudió su rostro durante un largo momento, buscando señales de engaño o segundas intenciones. Luego, lentamente, asintió. De acuerdo. Lo intentaremos, pero solo por un mes. Después de un mes decidiremos si seguimos. Javier sonrió. Me parece justo, y le tendió la mano. María la miró y luego la estrechó. Su mano era áspera por el trabajo duro, pero su apretón era firme. Gracias, dijo, y en esa palabra había un mundo de emociones. No me dé las gracias todavía, respondió Javier. Lucía aún tiene que demostrar que está a la altura del trabajo. Aquella broma ligera hizo que María sonriera por primera vez. Oh, lo estará. Es terca como su padre. Que Dios lo bendiga, pero es fiable. Señalando la bolsa sobre la mesa, Javier añadió. Antonio, el dueño del mesón donde hemos cenado, ha preparado algo para usted. Espero que no lo considere una ofensa. María abrió la bolsa y vio los recipientes. El olor del guiso, aún caliente, llenó el pequeño piso. Vio también ensalada, pan y un postre de chocolate. Su voz volvió a quebrarse. ¿Desde cuándo no como así? ¿Desde cuándo? Preguntó Javier con suavidad. Desde antes de que mi marido se fuera, respondió María. Hace 3 años. María tocó los recipientes con reverencia. Gracias, de verdad. Esto significa más de lo que puede imaginar. Creo que lo entiendo más de lo que piensa, dijo Javier. Se levantó, sabiendo que ya había invadido bastante su vida por una noche. Entonces Lucía empezará el martes que viene. Vendrás a mi oficina a las 4 de la tarde, después de la escuela. Manuel, el guardia, tendrá un pase listo para ti. Vale, Lucía asintió entusiasmada. Sí, señor. Y, Lucía, añadió Javier. A partir de ahora, cuando estemos en la oficina, ¿puedes llamarme Javier? No, señor. Somos compañeros. Los ojos de Lucía se iluminaron ante esas palabras. Compañeros, no niña pobre y hombre rico, compañeros. Cuando Javier se dirigía hacia la puerta, María lo detuvo poniéndole una mano en el brazo. Señor Ortega, dijo en voz baja para que Lucía no oyera. Sé que lo que está haciendo es amable, más amable de lo que merece un desconocido, pero quiero que sepa una cosa. Dígame. Los Morales hemos pasado por tiempos duros, es cierto, pero no siempre hemos sido así y no lo seremos siempre. Algún día, de alguna manera, se lo devolveré. No sé cómo ni cuándo, pero le devolveré esta bondad. Javier la miró a los ojos y vio allí un orgullo que ninguna pobreza había roto. Lo sé, dijo simplemente, y esperaré ese día. Cuando salió del piso y empezó a bajar las escaleras, oyó a Lucía llamarlo. Señor Ortega. Javier. Se giró. Lucía estaba en el umbral, el rostro iluminado por la luz tenue del pasillo. Sí, Lucía. Gracias por verme. Por verme a mí, no solo a una niña pobre. Javier sintió que algo se le apretaba en la garganta. Gracias a ti, Lucía, por recordarme cómo mirar de verdad. Durante el trayecto de regreso hacia el centro, Javier condujo en silencio, con las palabras de Lucía dando vueltas en su mente, gracias por verme. ¿A cuántas personas había dejado de ver en los últimos años?
¿Cuántas se habían vuelto invisibles mientras él trepaba hacia el éxito? La secretaria que hacía turnos dobles para mantener a sus padres mayores, el repartidor que estudiaba ingeniería por la noche, el guardia Manuel que enviaba la mitad del sueldo a su familia en Andalucía. Tomó el teléfono y llamó a su asistente personal, Carlos. ¿Diga? Respondió Carlos, sorprendido por la llamada a esas horas. Carlos, mañana quiero los expedientes de todo el personal del edificio. No solo mis empleados directos, todos. Vigilancia, limpieza, mantenimiento, todos. Pero, señor, son casi 100 personas. Todos, repitió Javier. Y quiero saber sus situaciones familiares, sus necesidades, sus problemas. Discretamente, sin que parezca una intromisión. ¿Entendido? Sí, señor. Pero, ¿puedo preguntar por qué? Javier miró por la ventanilla la ciudad que pasaba, las luces volviéndose más brillantes a medida que se acercaba al centro. Porque ya es hora de volver a ver, Carlos. Ver de verdad. La semana siguiente transcurrió de un modo extraño para Javier. Los negocios siguieron como siempre, reuniones, negociaciones, decisiones que movían millones de euros. Pero algo había cambiado. Miraba a la gente de otra manera, notaba detalles que antes ignoraba. El martes llegó más rápido de lo que esperaba. A las 4 en punto, Manuel llamó desde la planta baja. Señor Ortega, la señorita Lucía Morales está aquí para usted. Hágala subir, Manuel. ¿Tiene el pase? Sí, señor, todo listo. 2 minutos después, Lucía salió del ascensor. Llevaba el mismo jersey rojo, pero esta vez estaba limpio y cuidadosamente planchado. Su pelo estaba recogido en una coleta ordenada. Apretaba una mochila rosa descolorida contra el pecho. Buenos días, Javier, dijo, con una voz entre la emoción y los nervios. Buenos días, Lucía. Bienvenida a tu primer día de trabajo, Javier sonrió. ¿Estás lista? Lucía asintió con determinación. Listísima. Bien. Entonces déjame enseñarte lo que vas a hacer. La guió por la oficina y le mostró las plantas que realmente necesitaban agua, 3 grandes ficus en la zona de recepción, algunas plantas en su despacho privado y un pequeño jardín en la terraza que nadie cuidaba desde hacía meses. Estas plantas necesitan atención 2 veces por semana, explicó. Ni demasiada agua ni demasiado poca. Hay que tocar la tierra para saber si está húmeda o seca. ¿Puedes hacerlo? Lucía tocó la tierra de uno de los ficus, concentrada. Está seca. Esta necesita agua. Exacto. ¿Ves? Ya tienes talento para esto. También le enseñó dónde guardaba sus libros de consulta, algunos de los cuales debían ponerse en orden alfabético. Tareas sencillas, adecuadas para una niña, pero útiles. Y una vez a la semana, añadió Javier, me gustaría que me contaras qué has aprendido en la escuela. Lo más interesante. Puede ser lo que sea, historia, matemáticas, ciencias. Me interesa saber cómo ves el mundo. ¿De verdad? Los ojos de Lucía se iluminaron. ¿Por qué? Porque he olvidado lo que significa mirar el mundo con ojos nuevos, y creo que tú puedes ayudarme a recordarlo. Durante las 2 horas siguientes, Lucía trabajó con una concentración que Javier encontró conmovedora. Regó cada planta con cuidado, ordenó los libros con una precisión perfecta e incluso se dio cuenta de que uno de los marcos sobre su escritorio estaba torcido y lo enderezó. Todo hecho, anunció al final, con las mejillas. 3 meses después, en una fría mañana de enero, Javier Ortega entró en su despacho y encontró algo que nunca había visto antes, un dibujo colgado en su tablón. Era un dibujo hecho con lápices de colores. Representaba a un hombre con chaqueta azul que llevaba de la mano a una niña pequeña con un jersey rojo, al fondo, edificios de Zaragoza, y con letras grandes y desordenadas, gracias por haberme enseñado a volar sin alas.
Javier se detuvo, aún con el maletín en la mano, el abrigo cubierto de nieve reciente. Sintió que algo se rompía dentro, no de dolor, sino de otra cosa. Alegría, quizá. ¿Redención? ¿Te gusta? La voz de Lucía llegó desde la puerta. Era martes, su día de trabajo. Lucía, ¿yo? Javier se aclaró la garganta. Es precioso. ¿Cuándo lo hiciste? Anoche. La maestra nos pidió que dibujáramos a la persona más importante de nuestra vida. Lucía entró, con la mochila a la espalda. Te he dibujado a ti. Y a mamá, claro. Pero esto es para ti. Javier se arrodilló para quedar a su altura. En 3 meses, Lucía había cambiado. Sus mejillas ya no estaban hundidas, sus ojos brillaban con una energía que antes no tenía. Llevaba un abrigo nuevo, no caro, pero cálido y de su talla, y sus zapatos ya no tenían los cordones rotos. Me siento honrado, dijo con sinceridad. Pero dime, ¿por qué has escrito enseñarme a volar? Lucía sonrió, esa sonrisa que ahora le salía con facilidad. Porque me has enseñado que, aunque seas pobre, puedes tener dignidad, que trabajar por lo que quieres es importante, que los sueños no son solo para los ricos. Hizo una pausa. Y porque ahora mamá vuelve a sonreír. No la había visto sonreír así desde que papá se fue. Javier tuvo que apartar la mirada un instante, con un nudo en la garganta demasiado grande para hablar. Pero no todo había sido fácil en esos 3 meses. El primer desafío llegó en la segunda semana, cuando Fernando Velasco, el vicepresidente de la compañía, se enteró del acuerdo con Lucía. ¿Estás de broma? Estalló Fernando, cerrando la puerta del despacho de Javier con más fuerza de la necesaria. Has contratado a una niña de 7 años. ¿Sabes cuántos problemas legales puede causar esto? Todo está en regla, respondió Javier con calma. He consultado a los abogados. Es un trabajo ligero, adecuado, bien remunerado y supervisado. No hay nada ilegal. No es una cuestión de legalidad, Fernando se pasó las manos por el cabello perfectamente peinado. Es una cuestión de imagen. ¿Qué pensarán nuestros clientes, nuestros inversores, al ver que el director general de Ortega Consultores Financieros necesita a una niña para regar las plantas? Tal vez piensen que el director general por fin ha recordado qué es la humanidad, replicó Javier, con la voz fría. Y si eso es un problema para ti, Fernando, ¿sabes dónde está la puerta? Fernando se quedó atónito. En 15 años de trabajo juntos, Javier nunca le había hablado así. ¿Qué te ha pasado? Preguntó al fin. Ya no eres la misma persona. Tienes razón, respondió Javier. No lo soy, y lo agradezco. Pero Fernando no era el único escéptico. Hubo miradas curiosas entre los compañeros, susurros en los pasillos. ¿Has oído? Ortega ha contratado a una niña. Se está volviendo loco. Es una maniobra publicitaria. Lucía escuchó algunos de esos comentarios. Un día, Javier la encontró en el baño de mujeres, con los ojos enrojecidos. Lucía, ¿qué pasa? Preguntó alarmado. He oído a una señora, dijo Lucía, secándose las mejillas. Ha dicho que estoy aquí solo para que tú parezcas bueno, que me usas para tu imagen. A Javier le dolió como si alguien le hubiera dado un golpe. Se arrodilló frente a ella. Lucía, mírame. Mírame. Ella alzó los ojos azules, llenos de lágrimas. Cada palabra que te dije aquella primera noche era verdad. Tú no estás aquí por mi imagen. Estás aquí porque me recordaste quién quiero ser, porque mereces una oportunidad, porque tu dignidad vale tanto como la mía, quizá más. Se llevó una mano al pecho. Y si alguien dice lo contrario, que venga a mí. Directamente a mí. ¿De acuerdo? Lucía asintió, las lágrimas deteniéndose. Y esa señora se equivoca.
¿Sabes por qué? Porque es más fácil pensar que hago algo por mí mismo que admitir que, quizá, solo quizá, algunas personas pueden cambiar, pueden volverse mejores. Al día siguiente, Javier convocó una reunión de todo el personal, los casi 100 empleados del edificio. Sé que muchos de ustedes tienen preguntas sobre Lucía Morales, comenzó, con la voz llenando la sala de conferencias. Algunos sienten curiosidad, otros son escépticos. Algunos piensan que es una maniobra publicitaria. El silencio fue total. Déjenme contarles una historia. Hace 3 meses encontré a una niña de 7 años limpiando migas del suelo de mi oficina porque tenía hambre. Una niña que trabajaba para ganarse esos restos de comida en lugar de robarlos. Una niña que, cuando se le ofreció ayuda, pidió trabajo en vez de caridad. Vio cómo algunos rostros se ablandaban, mientras otros permanecían impasibles. En ese momento comprendí algo. He construido un imperio financiero, pero había perdido de vista a las personas que lo hacen posible, ustedes, y las personas ahí fuera que luchan cada día solo por sobrevivir. Hizo una pausa. Lucía me recordó de dónde vengo. Me recordó que el éxito sin humanidad está vacío. Así que sí, le di un trabajo a Lucía, pero no es beneficencia. Ella trabaja, cobra y lo hace con más dedicación que muchos adultos que he conocido. Miró a la sala. Y si esto les incomoda, si piensan que es inapropiado, quizá deberíamos preguntarnos por qué la idea de dar dignidad a una niña necesitada nos molesta tanto. Nadie habló. Desde hoy, Ortega Consultores Financieros lanzará un nuevo programa. Se llamará Oportunidades Dignas. Identificaremos familias en dificultades y ofreceremos trabajos adecuados, apoyo educativo y, sí, también comidas calientes. No caridad, oportunidades. Entonces comenzaron los aplausos. Primero uno, luego dos, y después toda la sala se puso en pie. Pero el momento más importante no ocurrió en la oficina. Ocurrió una tarde de febrero, en el barrio Oliver. Javier había visitado el piso de los Morales varias veces en los meses anteriores, siempre con respeto, siempre con cita previa. Aquel día, María le había pedido que fuera a cenar. No será nada elegante, había dicho por teléfono, pero quiero agradecértelo como es debido. Cuando Javier llegó, el olor de un guiso casero llenaba el pequeño piso. La mesa estaba puesta con cuidado, servilletas de papel, platos desparejados, pero todo limpio y dispuesto con cariño. Bienvenido, dijo María sonriendo, y Javier notó que ella también había cambiado. Tenía menos sombras bajo los ojos, los hombros ya no estaban encorvados por el peso constante de la preocupación. Durante la cena, un guiso sencillo hecho con amor y productos frescos, María puso un sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó Javier. Ábrelo. Dentro había un recibo, el pago de un curso nocturno de contabilidad. He empezado a estudiar, explicó María. 2 noches a la semana. Con el dinero que gana Lucía y con mi segundo trabajo puedo permitírmelo. Me llevará 2 años, pero después podré conseguir un empleo mejor, un trabajo de verdad, con estabilidad. Javier sintió que la emoción le subía al pecho. María, esto es maravilloso. Es gracias a ti, dijo ella. Javier negó con la cabeza. No. Es gracias a ti. Yo solo abrí una puerta. Tú fuiste quien la cruzó. Lucía, que había permanecido en silencio hasta entonces, dijo de pronto. Y yo sacaré buenas notas, para poder ir a la universidad algún día, como tú, Javier. Mejor que yo, corrigió Javier. Serás mejor que yo, estoy seguro. María se levantó, con los ojos brillantes. Señor Ortega. Javier. No tengo mucho, pero lo que tengo, lo que somos ahora, es en parte gracias a ti. Nunca olvidaré la noche en que entraste en nuestras vidas, la noche en que alguien por fin nos vio. Javier también se levantó.
Y yo nunca olvidaré la noche en que me reencontré conmigo mismo, gracias a una niña valiente que me enseñó que la dignidad no tiene precio. Se abrazaron entonces, esos dos mundos que habían chocado y que, en el encuentro, habían hallado algo precioso: comprensión, respeto, humanidad. 6 meses después del primer encuentro, Javier recibió una carta. Estaba escrita a mano, con la caligrafía ordenada de una niña que iba mejorando cada día. Querido Javier. Hoy la maestra nos pidió escribir una redacción sobre quién es nuestro héroe. Yo escribí. Javier leyó la carta 3 veces. Luego la colocó en un marco y la colgó en su despacho, justo al lado del dibujo hecho con ceras. Aquella noche, mientras observaba Zaragoza iluminarse tras el cristal panorámico, pensó en el camino recorrido, de un chico pobre de un barrio obrero a directivo de éxito, y luego, cerrando el círculo, a recordar qué significaba de verdad ser humano. No había salvado a Lucía aquella noche en que la encontró. Lucía lo había salvado a él. Y ahora, con el programa Oportunidades Dignas ayudando a otras 25 familias, con Lucía trabajando 2 veces por semana, con María acercándose a obtener su título de contabilidad, algo fundamental había cambiado. No en el mundo. El mundo seguía siendo injusto, seguía siendo duro con los pobres. Pero en aquella pequeña burbuja de la ciudad, en esos pasillos de cristal y mármol del edificio, en aquel pequeño piso del barrio Oliver, había nacido algo nuevo: esperanza, dignidad, humanidad. Y quizá, pensó Javier, observando su reflejo en la ventana, ese era el único éxito verdadero que importaba, no cuántos millones tenía en el banco, ni cuántas empresas poseía, sino cuántas vidas había tocado, a cuántas personas había visto, de verdad. El teléfono sonó. Javier, ¿puedo ir a la oficina mañana en vez del martes? Ya terminé el proyecto de ciencias y quiero enseñártelo. Claro, Lucía. ¿De qué trata el proyecto? Es sobre las plantas, sobre cómo incluso en las condiciones más difíciles, si alguien las cuida, pueden crecer fuertes y hermosas. Javier sonrió. Tengo muchas ganas de verlo. Al colgar, miró las plantas de su despacho. Esas mismas plantas que 3 meses antes estaban marchitándose, ahora prosperaban, hojas verdes y brillantes, flores abriéndose, vida creciendo. Como Lucía. Como María. Como él mismo. A veces, todo lo que hace falta es que alguien cuide, que alguien mire. Y en una ciudad de millones, donde es fácil perderse entre la multitud, donde es fácil volverse invisible, aquella noche Javier aprendió la lección más importante de su vida, que ver a alguien, verlo de verdad, con toda su dignidad y su valor, es el mayor acto de humanidad posible, y que a veces las lecciones más profundas vienen de los más pequeños entre nosotros. De una niña de 7 años con un jersey rojo remendado y ojos azules llenos de esperanza. De Lucía. Fin de la historia.